Buenas noches, bienvenido. Es un gusto poder contar con su presencia. Perdón, disculpen. Para iniciar, me gustaría presentarles a nuestro invitado, el Carlos Alfredo Sánchez, profesor de formación musical, profesor de enseñanza media superior en psicología, cierre de pensum en licenciatura en psicología y estudiante pesista en la Oficina de la Niñez y Adolescencia de Quetzaltenango, actualmente auxiliar de cátedra en el CUNOC Universidad de San Carlos de Guatemala. Pues gracias por aceptar nuestra invitación, Carlos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el segundo semestre de psicología, en su jornada nocturna. Voy a presentarnos, pues primero está nuestra coordinadora, Marlene del Rosario Togra Cancó. Como moderadoras vamos a estar la compañera Diana Noemí Chactumash y su servidora Claudia Lorena González Ovalle. Y como entrevistadoras estará Brian Arnolfo López Pérez y la compañera Yasmin Yamilet Reyes Escobar. Le voy a dejar el tiempo a mi compañera Diana para que ella pueda darle una introducción a nuestra entrevista. Muchas gracias. Buenas noches, Carlos, compañero, coordinadora del grupo. Yo daré introducción a la entrevista de hoy. Esta se basará en la cualitativa, siendo considerado un método científico que recopila datos no numéricos. Tenemos una serie de preguntas a realizarle. Muy agradecidos y estamos ansiosos por escuchar su opinión sobre el conocimiento que tiene usted ya como profesional y sobre cómo este tipo de investigaciones, más todo lo que ha aprendido. Antes de empezar, no sé si quisiera decir algunas palabras o empezamos. Lista. Bueno, en primer lugar creo que no sé si soy yo o si tenemos problemas de conexión ahí. Y en segundo, pues bueno, agradecerles por la oportunidad de platicar un ratito con ustedes. Como les decía, pues vamos a intentar la manera de poderles explicar en el poco conocimiento que nosotros podamos tener de este tema, que es un tema muy importante. Y bueno, esperando que este tipo de conversatorio pues les pueda servir bastante para pues lo que ustedes necesitan, que es parte del curso, ¿verdad? Entonces, pues si quieren empezamos de una vez. Muchas gracias. Le dejamos el tiempo a los entrevistadores y damos inicio. Muy bien. Para iniciar con nuestra entrevista, la primera pregunta que le vamos a realizar es, ¿qué es una investigación cualitativa? Bueno, para empezar yo pienso que lo vamos a definir con 5 aspectos muy importantes. En primer lugar, vamos a definir la investigación cualitativa como la descripción de cualidades de los fenómenos. Es decir, busca abarcar la realidad de lo que se está viviendo del fenómeno en específico, pero identificando todas las cualidades que sean posibles para resolver la investigación o el problema de investigación que se esté dando. Como número 2, se debe hablar de un entendimiento profundo más que elementos exactos, como lo es en el otro enfoque, que es el enfoque cuantitativo, ¿verdad? Aquí nos interesa entrar a detalle en las cualidades, ahí sí que investigar de forma profunda, más que pues resolver los datos o identificar los números o que se estén dando en el fenómeno de investigación. Entonces la profundidad es la parte más importante acá. Como número 3 es que es una investigación subjetiva, lo que quiere decir que no se centra en datos estrictamente medibles o experimentables, sino en datos de cualidades que se pueden identificar en los fenómenos. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a recabar datos y vamos a medir o verificar variables a través de los números, sino que es un poquito más como de lo que se nos venga, se nos presente en el momento, de acuerdo a lo que estamos investigando, ¿no? Como número 4 es una investigación de tipo ciertamente inductiva, que eso quiere decir que partimos de lo específico a lo general y en lo cual se obtienen conclusiones generales a partir de las premisas particulares que vamos obteniendo, ¿eh?
Entonces partimos de la parte específica hasta ir ampliándolo poco a poco y nos vamos a la parte más general. Y por último, yo creo que este es el elemento más importante, es que no tiene una secuencia lineal como lo tiene el enfoque cuantitativo, sino acá es un poquito más circular porque está en constante cambio, en constante modificación. Entonces eso implica que no siempre vamos a llevar una línea y que por tanto esa línea se tiene que respetar, porque en algún momento vamos a tener que regresar a un proceso anterior y después continuar. Entonces es un proceso más circular que lineal, diría yo. Muchas gracias. Continuando con la segunda pregunta, se divide en dos partes. La primera es, ¿existen tipos de investigación cualitativa? Y si sí existen, ¿cuáles son estos tipos? Específicamente no es que existan tipos de investigación cualitativa, sino son como elementos que nos pueden servir para poder realizar la investigación cualitativa. En este caso, de la información que yo manejo es que podemos realizar entrevistas de grupo, por ejemplo, para poder trabajar este proceso. Podemos realizar entrevistas estructuradas o no estructuradas, o podemos realizar métodos de observación cualitativa, o también investigación etnográfica o análisis de redes, dependiendo de lo que nosotros específicamente necesitemos de acuerdo a la investigación. Yo creo que uno de los más utilizados es el método de observación cualitativa, ¿verdad? Porque nosotros nos adentramos al campo, no es como, bueno, solo pasamos entrevistas o pasamos test y ahí pues recabamos la información, ¿no? Acá tenemos que adentrarnos al campo e investigar y analizar y reanalizar la información que vayamos a obtener. Muy bien, muchas gracias. Esta pregunta que viene es con relación a la otra. ¿Y qué método usted nos recomendaría que podríamos utilizar al realizar una investigación cualitativa? Bueno, aquí caemos otra vez a lo que decía al principio, no específicamente hay un método estructurado que tengamos que, o ciertos lineamientos que el paso número 1, el paso número 2, que debamos realizar para poder hacer la investigación, porque tal vez esta investigación no es más difícil, sino un poquito más compleja por algunos aspectos que quizá voy a mencionar al ratito. Pero si usted me pregunta qué pasos se podrían seguir, pues no con exactitud, pero probablemente le podría decir los siguientes. Primero es que vamos a definir la situación o el problema que nosotros queremos analizar. Explorar la situación, llegar al lugar y identificar todo lo que está ocurriendo de la situación que nosotros o el fenómeno que nosotros estamos analizando. Entonces diríamos que el paso 1 sería la exploración de la situación y a partir de ahí ya realizar un diseño, ¿verdad? Ya realizar un diseño de investigación. Como número 2, ya trabajaríamos directamente en el campo. Obviamente tenemos que adentrarnos a él y ya vamos recabando datos cualitativos. Dese cuenta que aquí ya estamos recabando datos, mientras que en el otro proceso todavía necesitamos manejar otros aspectos, ¿no? Entonces aquí vamos a recabar los datos y al mismo tiempo vamos a organizar esa información o esos datos que vamos recabando a la hora de hacer la exploración. Y como paso número 3, ya diríamos que hacemos la identificación de los patrones culturales, el análisis, interpretación, conceptualización inductiva de lo que vamos recabando. Eso sería los métodos o los pasos que más o menos debemos seguir. Eso no quiere decir que son exactamente así y que tenemos que hacerlo en toda investigación, porque depende mucho del investigador y sobre todo, yo diría 3 cosas: del investigador, del aspecto contextual y también de qué se está investigando, ¿verdad? Muy bien. Usted nos mencionaba que esta ruta es un tanto más compleja. Entonces, ¿nos podría decir qué manera, o sea, cuál es la adecuada para estructurar un trabajo de ruta cualitativa? Bueno, no es que sea más difícil, como lo dije anteriormente, sino que requiere un poquito más de trabajo, diría yo, un poquito más pues, de centrarnos específicamente en lo que necesitamos o queremos hacer. Pero tal vez si lo queremos hacer tal vez en 4 pasos, podríamos decir. En primer lugar, análisis de contenido, que es como analizar los datos proporcionados de la investigación, desde el contenido explícito hasta lo
más oculto o más general de la investigación, desde lo pequeñito hasta lo grande. Número 2, la comparación constante. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos en este tipo de investigación estar comparando el caso 1 con el caso 2, con el caso 3, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una comparación entre la información que vamos recibiendo, que obtenemos, y con la información previamente evaluada. Entonces, ese sería como un segundo proceso, diría yo. Luego, el análisis, la aplicación del análisis, que es necesario recolectar la información adecuada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de revistas, internet, entrevistas, periódicos, que nos van a servir obviamente para recabar esa información y posteriormente realizar ese análisis. Y por último, pues ya presentar los resultados, pero estos deben de ser de forma eficaz, comprensibles y aptas para la toma de decisiones, porque exactamente eso es lo que nosotros necesitamos en este tipo de investigación, tomar decisiones para la mejora de ese fenómeno o de ese inconveniente que se esté dando, de lo que estemos investigando nosotros. Así, en grandes rasgos, le podría decir, ¿verdad? Porque, como le repito, depende mucho de qué estamos haciendo o qué queremos hacer. Muy bien, entonces la siguiente pregunta es, ¿qué ventajas tiene una investigación cualitativa? Bueno, en primer lugar, la flexibilidad. Este tipo de investigación es un poquito más, es que hay que identificar que el hecho de que sea compleja no quiere decir que pues no nos permita hacer grandes o abarcar grandes espacios, porque dice que es flexible en el punto en el que va a estar cambiando constantemente. Probablemente usted crea que ya va terminando el proceso, pero en algún momento le va a aparecer algo nuevo, algo distinto que va a hacer que incluso pueda cambiar hasta su planteamiento del problema. Entonces, es flexible en ese aspecto, no es como una camisa de fuerza o una estructura de reglas que se deben de cumplir a plenitud. Otra, yo diría que permite conocer lo subjetivo, como lo habíamos mencionado, también permite trabajar pocos casos, por ejemplo, que trabajemos unos 10, 15 casos y que en base a eso estemos identificando las cualidades de cada uno de esos casos. Entonces nos permite trabajar con un grupo pequeño. No requiere un marco teórico previamente elaborado como lo hacemos en el enfoque cuantitativo, ¿verdad? Aquí no es necesario realizarlo previamente. Obviamente no significa que no lo vamos a hacer, pero no es necesario que ya lo tengamos antes de pasar a otro proceso, ¿no? Como les decía, podemos realizar un diseño flexible, se puede modificar reiteradamente durante el curso de la investigación las veces que sean necesarias. Yo creo que ese es el aspecto más importante, ¿va? La flexibilidad que tiene este tipo de investigación. Bueno, ahora sabiendo ya cómo estructurar y hasta los métodos que se pueden utilizar, la siguiente pregunta es, ¿cómo formular preguntas para una investigación cualitativa? Bueno, no sé si se recuerdan la palabrita que les dije al principio, pero aquí el elemento más importante es la profundidad. Profundidad en el tema que se está tratando. Por ejemplo, que estuviéramos hablando sobre cultura indígena, se me ocurre en este momento, pues debemos conocer a fondo la cultura, la historia, las actividades económicas, la religión, el desarrollo tecnológico de ese tema que recordemos que era cultura indígena, como para poder nosotros realizar preguntas de investigación. Porque si no sabemos nada, pues es bien complicado, ¿verdad? Porque por lo menos tenemos que tener cierta información para poder hacer las preguntas. ¿Y qué tipo de preguntas? Bueno, vamos a utilizar las preguntas como qué, cómo, cuáles o cuál, porque lo que nosotros necesitamos acá es comprender, es explorar, identificar, analizar y sobre todo descubrir las cualidades del tema que estamos investigando. Se me ocurre en este momento, podría ser cuáles son las actitudes antes de que ingrese una persona a una operación, qué tipo de actitudes tiene esa persona, porque recuerden que no vamos a decir cuántos años tiene acá, porque aquí no nos interesan los datos numéricos, ni nos vamos a centrar en cuántos pacientes o cuántas operaciones realizó cierto doctor. Necesitamos cualidades. Entonces, por ejemplo, otra,
¿Cuáles son las creencias y sentimientos que identifican las personas de una institución o de una organización ante un problema que se esté dando? ¿O cómo conciben los jóvenes en la vida? ¿Cómo conciben la vida los jóvenes sin estudios o sin oportunidades laborales? Aquí no vamos a encontrar ningún dato numérico, aunque nosotros querramos, solamente son cualidades, características de las preguntas que estemos realizando. Entonces, ¿cómo realizarlas? Pues lo más importante es conocer a fondo lo que nosotros queremos investigar. Por lo menos tener ciertos conocimientos de lo que queremos hacer, porque si no, no tiene sentido. Muy bien. Hace ratito usted mencionaba que para hacer nuestra investigación cualitativa nosotros nos tenemos que adentrar más en el campo. Entonces, ¿qué relación tiene la bitácora o el diario de campo en la investigación cualitativa? Bueno, yo les había mencionado que pues este tipo de investigación da oportunidad a ciertos cambios constantes. Entonces nosotros tenemos que ir anotando, escribiendo o especificando la información que nosotros vamos recibiendo. Y si hablamos de los casos que les mencioné hace un ratito, entonces, por ejemplo, hacer una comparación entre el caso 1, el caso 2, y se relaciona con la bitácora porque usted tiene que estar en constante observación y en constante modificación de los datos y actualizando toda la información que va recibiendo. Y entonces es necesario estar escribiendo lo que usted observa, ¿verdad? Es necesario lo que usted identifica, lo que usted percibe. Entonces necesita escribirlo porque como está en constante cambio, es posible que olvidemos la información o que no sea la información en el tiempo necesaria para lo que usted necesita. Es decir, que como no la escribí a tiempo, probablemente va a cambiar la información porque no la voy a anotar adecuadamente como debería ser. Entonces, ¿por qué se relaciona? Porque hay que estar en constante actualización de eso, ¿verdad? De la información. Muy bien. Siguiendo ya todos los pasos que nos ha mencionado, ¿cómo analizaríamos de una manera más sencilla los resultados de una investigación cualitativa? Bueno, aquí nos entramos en un problema bastante grande. En primer lugar, como no tenemos como cierta estructura lineal, lo más importante es recabar esa información, pero después de recabarla hay que organizarla. Es lo primordial, ¿verdad? Tenemos que organizar todo lo que ya nosotros absorbimos, lo que ya nosotros identificamos. Entonces, si no está organizada, va a ser muy difícil poder analizar. Posterior a ello, se debe comprender, es decir, realizar un análisis comprensivo de cada cualidad, de cada aspecto que usted va recibiendo. Usted lo debe aparte de organizarlo, debe comprenderlo como cuando estamos pues, leyendo un cuento, ¿no? Tenemos que comprenderlo para saber qué hacer después. Y por último, pues ya realizar el informe de forma eficaz, comprensible y apta para la toma de decisiones, como lo había mencionado anteriormente, ¿verdad? Entonces yo creo que la parte más importante aquí es la organización. Si somos personas muy desorganizadas, este tipo de investigación no es para nosotros. Ajá. Muy bien. Ahora yo quiero saber desde su punto de vista, para usted, o sea, ¿usted cómo describiría cuál es la forma más sencilla de identificar una investigación cualitativa? O sea, usted le presentan una investigación, o sea, ¿qué método utiliza usted para identificar que es una investigación cualitativa? Bueno, un método específico no hay, pero como que hay ciertas pautas que nos ayudan a comprenderlo. En primer lugar, yo pienso que el tiempo que se tomará la investigación. Regularmente una investigación de tipo cualitativo requiere un poquito más de tiempo, porque como se van realizando diferentes cambios a lo largo del proceso, entonces, entre más tiempo dure, pues como que da más pautas a saber que es una investigación de tipo cualitativo, ¿no? Porque pues nosotros tenemos que estar evaluando muchas cosas. Luego, también las preguntas de investigación, cómo están redactadas las preguntas de investigación, entonces nosotros nos damos cuenta si es cualitativa o cuantitativa o mixta, ¿va? Porque recuerde que nosotros en las cualitativas no evaluamos aspectos numéricos, no queremos medir hasta cierto punto ni experimentar, sino requerimos describir o identificar características o cualidades.
Entonces ahí es muy notable la diferencia y nos podemos dar cuenta qué es exactamente o qué tipo de investigación es. Usted mencionaba que durante la investigación pueden ir habiendo cambios. Entonces, ¿cómo se puede complementar la ruta cualitativa después de la revisión inicial? Híjole, ¿cómo se puede complementar la ruta cualitativa después de la revisión inicial? Bueno, aquí sí me la pone un poquito difícil, pero tal vez voy a tratar de apoyarles con lo siguiente. Recordemos que no hacemos específicamente previo un marco teórico, es decir, tenemos que conocer el tema, pero eso no significa que tenemos que elaborar un marco teórico para poder realizar la investigación antes de poder realizar. Entonces, yo creo que para complementar la revisión inicial, aparte de que nosotros tenemos que conocer el tema, nosotros tendríamos que elaborar un marco provisional, diría yo, ¿va? Para tener un poquito más de información respecto a la primera intervención que nosotros tengamos con el trabajo de campo. Entonces, eso ya nos permite, pues, ya como que redirigir o organizar nuestra investigación, ¿verdad? Eso es lo que yo podría responder. Muy bien. Anteriormente usted decía que nosotros a la hora de realizar nuestra investigación cualitativa vamos recolectando datos y asimismo los vamos analizando. Entonces, ¿cómo se recolectan los datos en la investigación cualitativa a diferencia de la investigación cuantitativa? Bueno, aquí podríamos realizar, por ejemplo, encuestas con preguntas abiertas, no cerradas como lo haríamos en el otro proceso. Podríamos realizar observación cualitativa, que creo que ya lo había mencionado. Podríamos hacer entrevistas, podríamos realizar documentales, podríamos realizar grupos focales, por ejemplo, o identificar algunos aspectos comunidades. Entonces, la intención de este tipo de actividades es que nosotros podamos estar con un grupo pequeño, como lo había mencionado anteriormente, y hasta ahí pues poder realizar entrevistas cortas o realizar encuestas, pero con preguntas abiertas donde las personas tengan la oportunidad de poder especificar la información o también realizar viendo o realizando documentales, videos que nos permitan identificar más cualidades que se relacionen con la investigación que nosotros estamos haciendo. Entonces, encuestas con preguntas abiertas, observación cualitativa, entrevistas, documentales, grupos focales o ir directamente con comunidades, ¿verdad? Muy bien. La siguiente es, ¿qué predomina en el enfoque cualitativo? Híjole. Bueno, la subjetividad, diría yo, que es como eh, el tiempo, en la subjetividad que nos provoca este tipo de investigación, porque no es como muy, a veces no es como muy clara, entonces nosotros tenemos pues la oportunidad de ir evaluando esa información que nosotros vamos teniendo y a partir de ello dar cierta opinión de nuestra propia opinión de lo que estamos recibiendo y percibiendo, ¿va? Otro aspecto es el tiempo, va para realizarse, como yo les decía, requiere un poquito de tiempo, un poquito de elaboración, no es como en la otra, ¿verdad? Entonces, eso sería yo, la subjetividad y el tiempo. Ahora queremos conocer un poquito sobre su experiencia de cómo, o sea, qué experiencia obtuvo usted al realizar su primera investigación cualitativa. Bueno, específicamente no he tenido la oportunidad de realizar una investigación de tipo cualitativo porque requiere de algunos aspectos, como ya los había mencionado. Aparte del tiempo, usted necesita bastantes recursos, ¿verdad? Entonces, es un poquito complicado tener todos los aspectos a favor para poder hacerlo. Sin embargo, pues puedo decirles que por la experiencia que he tenido identificando otras investigaciones, leyendo, investigando, pues eh, no siempre, los aspectos más difíciles es que no siempre se puede encontrar la información adecuada como uno la necesita.
porque todo es muy relativo. Eso significa que todo va cambiando y probablemente lo que yo esté investigando en este momento sea funcional, pero posteriormente eso va a cambiar. Entonces, por eso es que requiere un poquito más de compromiso, diría yo, para realizar este tipo de investigación. Entonces, decirles que yo hice una, por ahora no, pero sí tengo un poquito de conocimiento sobre ella, ¿verdad? Muy bien. La siguiente pregunta también forma parte de la anterior. Si se le diera la oportunidad de realizar una investigación cualitativa, ¿qué tema elegiría y por qué? ¿Qué tema elegiría y por qué? Bueno, aquí sí está un poquito complicado porque hasta ahora, como les había mencionado, no había realizado una investigación de tipo cualitativo, pero sí me gustaría trabajar con las comunidades, por ejemplo, de Quetzaltenango, con las comunidades de diferentes sectores en los cuales pues hasta ahora no se llega a realizar investigación. De hecho, pues la investigación es uno de los procesos menos trabajados en nuestro país y si se trabajan, las personas ni siquiera lo conocen porque pues no tienen como mayor, no es como las redes sociales, ¿verdad? Que aquí ya cualquiera se entera de quién hizo esto, quién hizo lo otro. Acá es un poquito complicado que las personas se adentren a querer y pues como leer la investigación que hizo cierto personaje. Entonces sí me gustaría trabajar con las comunidades para dar a conocer algunos aspectos que se están dando en esos lugares y que nosotros desconocemos y que quizá tal vez medio conocemos, pero que no colocamos cierta importancia. Muy bien. Ahora quiero saber, o sea, ¿qué consejo le daría usted a alguien que va a realizar una investigación cualitativa por primera vez? Bueno, ya me cansé un poquito. Bueno, en primer lugar, que evalúe aspectos como el presupuesto, el tiempo y el conocimiento que debe tener sobre sobre el tema que quiere investigar. Y otra cosa es la paciencia, porque como aquí necesitamos un poquito más de tiempo, esto requiere que nosotros seamos pacientes para poder, pues como identificar esas cositas minuciosas que a veces se esconden y que puede servirnos para nuestra investigación. Entonces, también que tengan la disponibilidad para realizarla, ¿va? Que sobre todo sea una persona que se pueda centrar. ¿Por qué? Porque en algún momento de la investigación puede que, por ejemplo, que en este momento se me ocurre ahorita que una persona estuviera investigando sobre, no sé, problemas de autoestima a razón del COVID, ¿verdad? En un grupo de personas de alguna comunidad. Y en lugar de, pues, investigar y enfocarse realmente en lo que necesita, pues, termina involucrándose con con las personas que está investigando y en realidad, pues, pierde el enfoque que necesitaba para poder realizar la investigación. Entonces, eso puede pasar por el tiempo en el que uno se mantiene en constante evaluación con las cualidades de las personas o las cosas que uno está investigando. Entonces, yo lo que diría es que, en primer lugar, que tenga un buen presupuesto, tiempo, conocimiento sobre el tema, disponibilidad y sobre todo que esté centrado en qué es lo que necesita para su investigación. Muchas gracias. La siguiente es, según usted, ¿qué considera que es lo más complicado a la hora de realizar una investigación cualitativa? Bueno, yo creo que lo minucioso que puede llegar a ser la información que buscamos, el no tener claridad de lo que queremos lograr con la investigación, creo que es lo más complicado porque hay información que no sale así a la primera como uno quisiera, ¿verdad? Porque recuerden que aquí necesitamos indagar, recuerden la palabra inicial, la profundidad. Entonces hay cosas que no siempre se ven a primera vez. Y otra cosa es que nosotros tenemos que tener claridad de lo que queremos investigar realmente. Si no la tenemos, pues eso se vuelve más complicado todavía, porque no es lo mismo intentar hacer una investigación que realmente desear y querer hacer una investigación. Es bastante compleja la situación ahí. Para continuar, desde su punto de vista, ¿usted qué considera que es esencial en una investigación
cualitativa y que ese elemento esencial tenga que estar incluido siempre en una investigación cualitativa? Bueno, como que hay unas preguntas que medio se repiten, siento yo, pero el conocimiento del enfoque realmente es algo que usted debe manejar muy bien. Si usted quiere hacer una investigación de tipo cualitativo, tiene que conocer qué es eso precisamente, o una investigación de tipo cualitativo y conocer todos los elementos y características que esto engloba en sí. Si no, pues no, es algo que necesita estar siempre presente. Cada vez que nosotros debamos hacer una investigación de ese tipo, pues tenemos que conocer qué es eso, porque si no, no se puede. Es algo, es como la cerecita en el pastel, ¿no? Ujú. Muy bien. Eh, en la investigación cualitativa, ¿cuál es la principal función del diseño fenomenológico? Bueno, no sé mucho de esto, pero voy a tratar de explicarles un poquito. Pues yo creo que es estudiar los fenómenos tal y como son experimentados, es decir, cómo son vividos, cómo son percibidos por el ser humano en sí, entenderlo de forma inmediata y ver las cosas desde el punto de vista de otras personas, no solamente desde mi punto de vista. Entonces, identificar los fenómenos tal y como son, como se experimentan en ese instante de tiempo y pues utilizar la bitácora para ir anotando, ¿ah? Entonces, lo que se vive, lo que se siente, es decir, como por ejemplo, pues se me ocurre un reportero, un entrevistador que está viviendo el aspecto, el experimento real en ese momento y no quien lo percibe tras una pantalla, ¿verdad? Entonces yo diría ver el fenómeno en ese instante, el experimento que se está dando en ese momento. Ese es el aspecto fenomenológico. El fenómeno en real así va. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿hay algo que a usted le hubiera gustado que en su momento le dijeran, le comentaran, antes de que empezara a estudiar psicología y empezara a ejercer ya su carrera como profesional? Hay un montón ustedes. Bueno, yo creo que lo más importante es la capacidad de resiliencia que uno debe tener, porque en realidad no es una carrera fácil, aunque parezca. Créanme que no es una carrera fácil, desde mi punto de vista, porque trabajamos con personas y el hecho de trabajar con personas, pues eso significa que nosotros en primera instancia tenemos que tener cierta resistencia, cierto control para nuestro propio ser y con ello pues trabajar con otras personas. Y eso es un poco complicado, pero que uno va manejando a lo largo de la carrera, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubiera deseado que me hubieran explicado? Pues que tenía que tener un poco de resistencia ante todo lo que se iba a venir encima, porque no es tan sencillo. Creemos que la carrera no es fácil. Obviamente, pues se requiere de mucho compromiso y ahí es donde está la dificultad para muchos, ¿no? Porque no todos empiezan, pero no todos aguantan y llegan hasta el final. Entonces, yo creo que la resiliencia es algo que yo hubiera deseado que me hubieran explicado al principio para que yo mejorara ese tipo de, esa capacidad y pues con ello, pues enfrentarme a lo que venga, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Eh, ¿Cuál ha sido esa experiencia que ha abierto interés en su persona para seguir investigando sobre un tema en específico? Bueno, compañeros, aquí es bien complicado porque en primer lugar nosotros tenemos que tener algo muy claro. Lo que usted está viendo en este momento en los diferentes cursos, probablemente el siguiente año o el siguiente mes o en un par de años va a cambiar. Ya no va a ser igual y nosotros trabajamos con seres humanos y recuerda que eso está en constante modificación y lo que pasó el año pasado ya quedó el año pasado y ahorita estamos viviendo otra realidad. Entonces nosotros tenemos que estar en constante búsqueda de conocimiento, si lo decimos así, porque el conocimiento es relativo. Entonces nosotros tenemos que estar preparándonos todo el tiempo. Si a usted no le gusta leer, por ejemplo, híjole, aquí está en otro camino, ¿verdad? Porque a nosotros la característica más importante es que tenemos que estar siempre preparándonos, porque lo que hoy puede ser una enfermedad mental, mañana puede que no.
Entonces nosotros tenemos que estar evaluando ese aspecto. Les voy a poner un ejemplo así rapidito, que por ejemplo se consideraba en años anteriores que la homosexualidad era una enfermedad mental, pero ahora ya no es así. Entonces, en constante cambio vamos a estar todo el tiempo. Entonces, ¿qué me invita a mí a investigar? Eso precisamente, ¿va? Porque nosotros necesitamos como actualizarnos constantemente, porque la información cambia, las enfermedades mentales cambian y los seres humanos cambian. Para continuar, ¿usted cree que existan limitantes para realizar una investigación cualitativa que le digan, mire, usted tiene hasta aquí para investigar y de ese límite no se puede pasar? ¿Existen o no existen en una investigación cualitativa? No precisamente porque como dijimos al principio, esta es una investigación flexible, ¿no? Entonces aquí tenemos la oportunidad de, pues tal vez no tardarnos un montón, pero sí cierto tiempo para poder trabajarla. Yo creo que límites no, y menos para el investigador. Complicaciones quizás sí, ¿va? Porque se van dando en el camino. Pero en algún momento no se ha dicho que esta investigación sea bien difícil, solamente que requiere un poquito más de compromiso, tiempo, presupuesto, pero no quiere decir que sea, por eso sea difícil, ¿va? Porque pues un investigador preparado lo puede realizar. Muy bien, ya para finalizar, la última sería, ¿cuáles serían los motivos para que una investigación cualitativa necesite convertirse en una investigación mixta? Bueno, yo pienso que es en el momento en el que, aparte de las cualidades de los fenómenos, también identifiquemos datos relevantes, datos numéricos, que demanden una fusión de enfoques, ¿verdad? En ese momento entonces decimos que podríamos convertirlo en un enfoque mixto, porque ya no solo nos dedicamos a los aspectos, a las características del fenómeno, sino también ya identificamos aspectos numéricos, datos numéricos. Entonces, obviamente, aquí ya tendremos que hacer un enlace para poder resolver esa investigación. Muchas gracias por habernos resuelto las preguntas, entonces le dejo a la moderadora. Muchas gracias a ustedes. Creo que no está, ¿verdad? Bueno, en lo que aparece. Pues le agradecemos mucho, Carlos, por haber aceptado la invitación, por haber resuelto nuestras dudas, nuestras preguntas. Gracias por brindarnos de su tiempo, brindarnos de su conocimiento. Gracias por brindarnos este espacio de su tiempo, porque nosotros sabemos que usted tiene sus ocupaciones, pero a pesar de eso, usted se tomó el tiempo y la dedicación para contestar nuestras preguntas. Entonces, como le digo, nosotros como grupo le agradecemos mucho por su tiempo. Gracias por compartir sus conocimientos y por no haberse negado a esta invitación que le hicimos. La verdad es que sí, nos aclaró muchísimas dudas que teníamos, muchísimas interrogantes y la verdad espero que algún día tenga usted la posibilidad de hacer una investigación cualitativa y en algún futuro nos pueda contar cómo ha sido su experiencia al realizarla. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, como le vuelvo a repetir, por su espacio. Y le dejo el tiempo hoy sí con nuestra moderadora. Hoy sí. Bueno, y para ir dando final y cierre a esta entrevista, principalmente quisiera decir que absolutamente todo lo que nos contó en verdad es de gran ayuda para realizar las investigaciones que a futuro nos tocarán también a nosotros realizar. Como dijo la compañera anteriormente,
sería una gran oportunidad hacer una investigación cualitativa con todos los recursos. Por desgracia, vivimos actualmente con ciertas limitaciones. Estamos pasando por una pandemia, por lo que no es tan fácil hacer una investigación como que con todos sus pasos. Pero siento que al ser metodología de la investigación, esto más nos guía al cómo pensar y cómo analizar, al menos en este caso, nosotros que buscamos ser psicólogos, deseamos pues ayudar a las personas. Entonces, estos tipos de investigaciones nos ayudarían a pensar y analizar más de esta forma científica. Y todo lo que nos ha comentado ayudan bastante a pensarlo y verlo de otras formas. Por lo que le agradecemos mucho pues que nos aceptara la invitación. Ahora para finalizar le dejamos con la coordinadora de grupo. Muy bien. Sí, buenas noches. Gracias, Carlos, por aceptar la invitación. Sabemos que a pesar de todos los quehaceres que tiene, nos hizo tiempo para podernos atender. Le agradecemos de antemano de parte del grupo Los Investigadores de la Ciencia. Esperamos que tenga buena noche y solamente. Bueno, igual a ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Honestamente, pues no es que sean muchos conocimientos, pero tratamos la manera de poderles explicar un poquito en lo poco que nosotros sabemos, ¿verdad? Recuerden que no siempre vamos a tener la información al 100, porque qué genial sería si lo tuviéramos así, pero espero que con lo poco que les pude haber dicho les sirva bastante para lo que ustedes necesiten. Y pues gracias a ustedes también por el tiempo. Yo pues siempre estoy ahí como con la disponibilidad de poder apoyarles en algún momento. Claro está, cuando yo pueda, pues con muchísimo gusto, y pues cuando no, pues ustedes me disculpan, ¿verdad? Pero agradezco el espacio y pues bueno, muchísimas gracias y que tengan una excelente y maravillosa noche.